Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento el reino de Dios». Tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomó después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y lo entregó diciendo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan eso en memoria mía». Después de cenar hizo lo mismo con una copa. «Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 14 al 20. Todo sacerdote, todo ministro de Dios cumple su función y su misión en relación directa con su maestro. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 23 de junio, año 2022. Todo sacerdote cumple su misión en función de el Maestro de Nazaret. Así debería ser. No hay otra posibilidad de interpretación. Jesucristo es el máximo, sumo y eterno sacerdote, y toda la teología basada precisamente en Jesús de Nazaret. ¿Cómo no detenerse a pensar en la identidad de Jesús? Y la identidad de Jesús es que Él es sumo y eterno sacerdote. Es sumo porque es el supremo pastor que compartió la cena con los discípulos y les entregó el mayor tesoro que tiene la Iglesia Católica, que se llama la Eucaristía. Entregó la Eucaristía y compartió un pan, una copa de vino, la entregó, y cada vez que hagan eso, háganlo en memoria mía. El sumo y eterno sacerdote comparte la cena con sus discípulos, la Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos, el sacramento por excelencia, el sacramento que capitanea todos los demás sacramentos y genera los demás sacramentos. Es decir, cada vez que hagan esa celebración, háganlo en memoria de Jesús de Nazaret. Como quien dice, hay que vivir la Eucaristía en toda su plenitud. Y vivir la Eucaristía en toda su plenitud es identificarse totalmente con esa Eucaristía, sin quitarle, sin añadirle nada, sin alargar innecesariamente, sin cambiar la liturgia, sino que es eso, hagan eso en memoria mía. Sabia e inteligente, tendríamos la definición del Papa San Juan Pablo II, hablando de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Y decía el Papa Santo: Él es el sumo y eterno sacerdote que entró en el santuario eterno mediante la sangre de la cruz. Él es el sumo y eterno sacerdote que entró en el santuario mediante la sangre y devuelve al Creador toda la creación redimida, y lo hace a través del ministerio sacerdotal para gloria de la Santísima Trinidad. Una definición bien teológica y muy precisa, como el sumo y eterno sacerdote lo entendemos desde la cruz, desde la redención, desde el Mesías,
desde su carácter salvífico. Así lo expresó San Juan Pablo II en esa carta encíclica de Ecclesia e Eucaristía. La Sagrada Biblia es muy rica en su contenido y nos permite entender por qué Jesucristo es sumo y es eterno sacerdote. Buena pregunta. ¿Por qué Jesucristo es sumo y eterno sacerdote? Encontramos un libro que se llama el libro del Éxodo en la Escritura, y ese libro cuenta el sacerdocio de la antigua alianza, que los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de las personas en todo lo que se refiere a Dios. Fueron como para intervenir, para ofrecer dones, sacrificios, orar por la salud, por el perdón de los pecados de las personas. Así quedó allí en ese libro del Éxodo, capítulo 19 o capítulo 61, profecía de Isaías, o numeral 1539 del Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos ya un dato interesante de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y tenemos una palabra, sacerdocio, en actitud de, o sea, no es para sí mismo, sino que el sacerdote se consagra, se ordena en función de una misión de atender las necesidades de la comunidad. Y así quedó en la antigua alianza. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza entran en cumplimiento con Jesús, sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec. Ya viendo el sacerdocio desde el Nuevo Testamento en una Biblia, desde la Nueva Alianza, entonces hablamos de un sacerdocio según el rito de Melquisedec. Así lo trae la Santa Biblia. Ha llevado a la perfección a los santificados, es decir, el único sacrificio de Jesús. Todo sacerdote es ordenado in persona Christi Capitis, es ordenado en la persona de Cristo, cabeza de la Iglesia, es ordenado in persona Christi Capitis, o sea, no es para sí mismo, ni es que se hayan inventado ese tipo de consagración, es que depende de Cristo. Todos, obispos y sacerdotes, se distinguen la capacidad de servicio a los demás, están ordenados para servir a los demás, para ofrecer dones, para comunicar la palabra a los demás, para darle la mano a los demás. Eso significa in persona Christi Capitis. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud de ese sacramento del orden presbiteral, actúa in persona Christi Capitis. Todo lo que haga un sacerdote lo hará, y lo hará muy bien si lo hace en nombre de Cristo, cabeza de la Iglesia. El Papa Francisco enseña que la vida de un sacerdote es ante todo la historia de la salvación de un bautizado. Es toda la historia de la salvación de una persona bautizada. No hay que olvidar que la vocación al sacerdocio es cumplimiento del bautismo, dice el Papa, y que un sacerdote será un excelente sacerdote si es un sacerdote que vive de acuerdo a los mismos sentimientos de su maestro. El buen sacerdote cumple su misión con los mismos sentimientos del maestro de Nazaret. Y así, cuando solo se busca amar a Jesús y tener los mismos sentimientos de Él, entonces el sacerdote habrá cumplido perfectamente su misión, repitiendo cantidad de veces esa misma frase que es clave para definir un sacerdote. Un sacerdote actúa in persona Christi Capitis. Salud, bondad, bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez,
Arquidiócesis de Ibagué.